La inteligencia artificial está transformando la forma en que trabajamos, aprendemos y generamos valor. Sin embargo, junto a estas oportunidades también surgen desafíos relacionados con la regulación, la ética y la responsabilidad en el uso de estas tecnologías. Precisamente sobre este importante tema conversaremos a continuación. Nos acompaña David Sperber, reconocido jurista ecuatoriano y uno de los principales referentes nacionales en Derecho de Competencia Económica y Regulación Empresarial. Es doctor en Derecho Mercantil por la Universidad de Barcelona, máster en Derecho por Harvard Law School y doctor en Jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Además de su destacada trayectoria académica, ha ocupado importantes funciones en organismos públicos y privados, participando activamente en la construcción del marco regulatorio moderno de competencia económica en el Ecuador. Su experiencia le permite analizar la inteligencia artificial desde una perspectiva integral que combina aspectos legales, éticos, regulatorios y empresariales. En una época donde la innovación avanza más rápido que las regulaciones, resulta fundamental reflexionar sobre cómo garantizar un desarrollo tecnológico responsable. Recibamos con un fuerte abrazo al doctor David Sperber. Buenas tardes, ¿se me escuchan? Claro. Perdón, gracias. Bueno, buenas tardes con todos, muchas gracias por la invitación a la universidad, siempre muy contento de estar aquí. Y yo les voy a hablar un poquito sobre el derecho, la ética y los negocios en la inteligencia artificial. No sé si es que se va a poder abrir el archivo. No importa. Voy a contar anécdota antes de hablar de este caso en el que en el 2001 me fui a estudiar al máster a Estados Unidos y, oh sorpresa, había recién creado un centro de investigación para temas de derecho y tecnología y estaba atado a la ética. En el equipo empezamos 12 personas, yo era el único ecuatoriano, un compañero brasileño que hasta el día de hoy es otro personaje, es profesor invitado en la Universidad de Stanford, es uno de los 8 miembros del Comité de Ética y Decisiones de Facebook, ¿sí? de Meta, y uno de los elementos que siempre se discutía y es muy importante que nunca se olviden es el tema de la ética. Este es el primer caso. Una de las Big Four, Deloitte, ¿no es cierto?, una de las auditoras más grandes del mundo, también tiene, no solo hace auditoría, sino que también prestan servicios de consultoría. Y el gobierno de Australia le contrata porque consideran y necesitan un informe de una problemática directa que estaban teniendo en el departamento, o lo que sería equivalente a nosotros en el Ministerio de Relaciones Laborales, un tema de cómo debían seguir en el futuro ciertos problemas y ciertas problemáticas y de contrato. La consultoría solo costaba $440,000 australianos, estamos hablando de unos $270,000. Y la persona que le tocaba hacer este trabajo, pues no se le ocurrió mejor idea que poner los términos y condiciones del contrato, ¿no es cierto?, en ChatGPT, y sale un informe, 274 páginas de informe, ¿sí?, media tesis doctoral, o alguien que ha hecho una tesis o tesina de maestría con 200 páginas, más que suficiente. Pero oh sorpresa, ¿sí?, pero oh sorpresa, ¿qué creen? Cuando el funcionario, el administrador del contrato, se pone a leer el informe, empieza a ver cosas de alucinaciones, ¿sí? Hay cosas que dicen que alucinan. Después, algunos de los otros problemas es que había violación de temas de privacidad, es decir, había tomado ejemplos de personas naturales, de personas físicas, sin su autorización. O sea, había un problema de protección de datos personales. Después,
hay un problema del bias, que significa que estaba sesgado el informe, es decir, no era un informe neutral, sino que estaba siendo racista. Esa es la palabra, ¿sí? Estaba siendo racista el informe. Y además había violación de derechos de propiedad intelectual, es decir, habían cogido ideas de terceros sin autorización y sin las citas correspondientes, y por lo tanto, plagio. Presumo que en estas universidades, como todas las universidades, aquel estudiante o profesor que cometa un plagio es causal de destitución, ¿sí? Sale de la universidad. Entonces a Deloitte no le quedó otra opción que admitir que había hecho o mal hecho este informe. Le tocó devolver la gran mayoría del dinero, pero lo que más le ha costado hasta el día de hoy es un tema reputacional, ¿sí? Y una persona, un empresario, uno de ustedes el día de mañana, cuando tiene la necesidad de contratar a un auditor externo, o ustedes son financieros o tienen una relación, ¿sí?, con una institución financiera y le van a prestar dinero a una compañía, lo primero que hacen es revisar su informe de auditoría. Y uno tiene confianza en ese auditor externo y por ese motivo le presto dinero, porque veo unos balances y esos balances son positivos y considero que sí me va a poder repagar el préstamo que yo le hago. Es un tema de confianza y lo que acaba de perder Deloitte es justamente eso. Muy bien, Microsoft. El año pasado, a finales del año pasado, Microsoft sacó estos 7 puntos de la tendencia de la transformación que arranca en este año 2026. Algunos de esos, siguiendo lo que había comentado Henry anteriormente, la colaboración humano-AI, la seguridad de los agentes, la IA en la salud, en la ciencia, en la infraestructura, en los repositorios y la computación cuántica. Esto es lo que Microsoft considera que va a ser lo más importante para este año y los 3 siguientes años. Estos son 7 puntos en los que la empresa, ¿sí?, Microsoft, una de las compañías más grandes del mundo, en esto se va a enfocar en los próximos 3 años. Para no quedarnos atrás, desde el punto de vista regulatorio, la Unión Europea decidió emitir una ley, una regulación de carácter obligatoria para todos los 26 miembros, así como los 5 miembros de la UE, y sacaron una normativa estándar. Posiblemente lo más interesante de esa normativa son las que están aquí, y hay un elemento adicional. Cuando necesiten una definición técnica de un tema de inteligencia artificial, vayan a este documento. Hay 68 definiciones que por lo menos se consideran un estándar hoy en día. Entonces, cuando necesiten definir algo o determinar entre un término u otro para un trabajo académico, vayan a esta fuente, ¿sí? 68 definiciones. ¿Qué es lo que ha establecido esta normativa para todas las personas y empresas que operan en la Unión Europea o que, el caso de Ecuador, que está en Ecuador, pero que presta servicios, bienes o servicios que ingresan a la Unión Europea? Entonces, no es solamente para las empresas locales, sino para aquellos que también operen dirigido a la Unión Europea. Y además, 127 países han adoptado o han tomado en consideración esta normativa. Entonces, hoy en día posiblemente es la normativa que se ha convertido en un estándar a nivel mundial. ¿Qué es importante de la normativa? Primero, está prohibida la manipulación social y la explotación de menores. Como ustedes saben, este es un grave problema que existe hoy en día, pero a su vez, lo que tienen que hacer todas las empresas que pueden prestar servicios de inteligencia artificial tienen que tener límites. Eso es lo que les están diciendo, tienen que tener límites, y el primer límite son estos dos. El segundo
Temas de biometría, educación, empleo y justicia. Tienen que ser muy cuidadosos cuando presten bien los servicios en estos 4 segmentos. ¿No es cierto? El tema biométrico, me toman la foto, la huella dactilar, etcétera, una fotografía, y con eso, pues obviamente soy identificable y además soy único. Entonces, con la biometría, por poner un ejemplo, es importante que esté altamente regulado porque puede tener consecuencias inmediatas que pueden afectar a las personas. De ahí hay temas de transparencia y hay otros temas adicionales. Lo importante es que esta vez el legislador no se quedó tan atrás de la tecnología, han intentado de que sea una normativa lo más flexible posible y ojalá que Ecuador por lo menos se adhiera o tenga una relación o copie y pegue, ¿no es cierto? Porque no hay tanta ciencia, copie y pegue, un legislador o el asesor del legislador le ponga, ¿no es cierto?, un modelo de inteligencia artificial, le dé haciendo el trabajo y por lo menos tengamos una regulación de inteligencia artificial que hoy por hoy no existe en el Ecuador de forma directa. Sí hay otras normativas, voy a poner un ejemplo, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales sí establece ciertos parámetros, ciertas limitaciones en el tema biométrico, ¿sí? Hace poco hubo una importante discusión entre empresarios y la superintendencia porque la superintendencia emitió una recomendación diciendo que en una oficina, en un ministerio, ¿sí?, la forma que hoy en día lo más fácil, ¿no es cierto?, para conocer cuando un empleado entra o sale y llevar el registro era el tema de la huella dactilar o inclusive ya el tema del video y la fotografía. Y emitieron una recomendación diciendo que eso tiene que ser solamente de carácter excepcional. Entonces, en teoría tenemos que volver a las fichas o a cualquier otro mecanismo mediante el cual no se usen datos biométricos. ¿Okay? Entonces se armó una gran discusión porque muchas empresas lo que dijeron, discúlpeme, pero yo el año pasado, ¿no es cierto?, instalé un equipo, compré un equipo, contraté a uno de estos estudiantes, ¿sí?, a que me ayude, lo integré, ¿sí?, en mi software y resulta que ahora usted me está diciendo que ya no puede. ¿Okay? Entonces, hay empresas que sí han acogido esto y otras en la práctica no lo han hecho. Vamos a ver. El siguiente tema, lo que se hablaba desde un inicio. Hay un código de ética internacional. ¿Por qué es importante la ética en la inteligencia artificial? Porque en algunos casos solo la ética es lo que va a poder determinar lo que es bueno y lo que es malo. No le estoy diciendo inclusive si es legal o ilegal, no. Lo que es bueno o lo que es malo. Y un tema que está atado a la ética y que quiero que se lleven de la conferencia mía de hoy es que la ética está atado a la confianza. Y por eso mi primer punto fue el tema de Deloitte. La ética está atada a la confianza. Cuando no hay confianza, ¿sí?, no funciona. Voy a poner un ejemplo. ¿Por qué hoy en día el ecuatoriano sí va a una institución financiera, a un banco y deposita su dinero ahí? Consulten a sus padres, ¿sí?, cuando estábamos en la crisis del año 99, la gente no depositaba los sucres o los dólares en el banco, los depositaban en el colchón bank. Había un colchón y escondían en el colchón, ¿sí? Se llamaba el colchón bank, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente desconfiaba de los bancos. ¿Por qué desconfiaba de los bancos? Porque cada 2 o 3 meses quebraba un banco. En el Ecuador quebraba un banco, no había en esa época, al inicio, el seguro de depósitos. Entonces una persona que tenía depositada $10.000, ¿sí?, o 250 millones de sucres, ¿sí?, que eso era un montón de plata, ¿sí?, había que llevar así los bajos de $50.000, de 50.000 sucres, quebraba el banco y uno perdía el dinero, ¿sí?, perdía la totalidad del dinero.
afortunadamente hay este seguro, y asimismo los bancos tienen que darle confianza. Inclusive nosotros, el banco más grande del país, tenía una época en el lema en confianza, ¿sí? ¿Y por qué era en confianza? Porque es para que justamente la gente vaya y le deposite el dinero a él y no lo deposite en otro lado. Este código de ética internacional, ¿sí?, que lo trabajó la UNESCO, las Naciones Unidas y otras instituciones, lo que buscan son 5 elementos. Uno, el tema de la transparencia, ¿sí?, de qué puedo divulgar, qué no debo divulgar. La responsabilidad, es decir, este es un tema muy importante porque todavía hay gente que cree que porque está en la nube, ¿sí?, o porque esto, digamos, hace un modelo o cualquier software de inteligencia artificial, resulta que no tengo que cumplir con la ley o puedo violar la ley, ¿okay? Eso no es así. Un tema de equidad, evitar los riesgos y los sesgos, porque ya hay varios reportes que, por ejemplo, instituciones financieras han implementado temas de inteligencia artificial para otorgar o no otorgar un crédito hipotecario para comprarse una casita, tu primera casa, y luego de 2 años se dieron cuenta que ciertas minorías raciales, sí, que yo no creo en eso, pero ciertas minorías tenían un menor porcentaje al que realmente deberían tener para que les den ese crédito hipotecario. Entonces, imagínense que si yo tengo en mi domicilio pifo, entonces me está discriminando porque considera que vivo en una zona rural de Quito frente a una persona que vive, voy a poner aquí, en la Floresta. Entonces detectaron ciertos sesgos. Entonces la persona que está en la Floresta, resulta que a esa sí le puedo conceder el mismo crédito hipotecario, y yo que estoy en una zona urbana marginal o rural, solo por ese motivo no me concedió el crédito. ¿Sí? Un tema de sostenibilidad es importante, obviamente el impacto social. Un tema de la autonomía, esto es clave. Lo que estima la UNESCO es que en teoría siempre debería existir un control humano al final del día. Es decir, que aquellas decisiones difíciles, por decirlo de esa manera, no lo tiene que hacer una computadora, sino que todavía lo tiene que hacer un humano, porque en principio está atado a un tema de la ética. ¿Qué sucede cuando no seguimos con la ética? Van a haber, obviamente, litigios, hay un incumplimiento de la regulación y hay un rechazo del mercado. ¿Qué significa esto? El día de mañana, cuando ustedes constituyan su primera startup y su primer inversionista ángel, ¿sí?, se reúna con ustedes y ustedes le expliquen lo que están haciendo, le intenten vender su proyecto, ¿sí?, por el cual han venido trabajando 2 años durante 20 horas seguidas, de lunes a domingo, pero resulta que hay un problema ético. Créanme que tienen un 99% de probabilidad de que ese inversionista no le interese estar con ustedes. Un tema muy importante, seguido a lo que también ya había comentado Henry, aquí podemos ver hoy en día cuál es la inversión que han estimado que existe y va a existir para este año y el próximo año solamente en inversión de inteligencia artificial, y que el mayor capital está concentrado en los LLMs. Es decir, $1 trillón para el próximo año se estima que va a ser el mínimo que van a invertir las empresas en inteligencia artificial. Así que para aquellos que se estén graduando, este todavía es un buen negocio. ¿Y cuáles son los sectores líderes y cuáles son los que menos inversión están teniendo? El de tecnología, finanzas, manufactura,
el retail y la salud son los 5 segmentos que mayor inversión están haciendo en inteligencia artificial. Y desgraciadamente, los que menos tienen son la educación y la gestión de gobierno, es decir, los propios gobiernos. ¿Cuántas actividades hoy en día, ¿no es cierto?, un bot ya podría eliminar a cientos o miles de funcionarios públicos que calientan el puesto? ¿Sí? El problema es qué me hago el día de mañana con ese funcionario público que está 10 o 15 años sentado calentando el puesto y que cuando salga o lo despidan, ¿sí?, porque el gobierno le puede despedir, no va a saber qué va a hacer. Y ese es el mayor problema que tienen no solo el Ecuador, sino todos los gobiernos, que no saben de aquí a los próximos 3 años qué van a hacer con todos esos funcionarios públicos que ahora un bot, ¿no es cierto?, los puede reemplazar y hacer un mejor trabajo en algunos casos que lo que existe hoy en día. ¿Cuáles son los riesgos? ¿No es cierto? Ya hemos hablado, hay un problema de posible discriminación, de contratación, el ejemplo del préstamo, que sucede en la justicia, que si también hay una discriminación y un juez el día de mañana, ¿no es cierto?, pone la demanda, la contestación a la demanda, mete las pruebas en ChatGPT y le dice, hazme la sentencia, y hace la sentencia, ¿no es cierto? El problema es que existe hoy por hoy un riesgo de que haya una discriminación o haya un grave error en la toma de su decisión. En Estados Unidos ya sancionaron a unos abogados que habían presentado un escrito a un juez federal y habían hecho unas citas de unos casos, ¿sí? Y cuando el juez dijo, nunca había escuchado estos casos, entrégueme la copia de esos casos, el resultado de eso es que eran unos casos de fantasía, ¿sí? O sea, unos casos de Mickey Mouse, y fueron sancionados. El otro problema que hoy en día es que de 3 a 5 empresas son las que tienen la mayor concentración de los LLMs a nivel global, ¿sí? No estamos hablando de Ecuador, estamos hablando a nivel global, es decir, otra vez, pocas empresas tienen una concentración, problemas de ciberseguridad y nunca está de más los problemas del plagio, ¿sí?, en los temas de propiedad intelectual, ya sea el software, patentes, marcas, ¿sí?, u otros derechos que en principio, ¿no es cierto?, es muy fácil de copiar un trabajo, ¿sí? Inclusive, por suerte no en esta universidad, pero hay otras universidades en que ciertos ministros de Estado, ¿sí?, habían plagiado tesis para poder graduarse. Y claro, nadie se entera, sino hasta cuando esa persona llega a ser ministro de Estado y entonces se vuelve una figura pública, y cuando es figura pública, entonces resulta que ahí sí le empiezan a rebuscar si es que se bajó del ricondelvago.com, ¿no es cierto?, o si realmente hizo su trabajo. Ya estoy por terminar. El gran problema que existe en el Ecuador es que startups en AI hoy en día están registradas menos de 50 y Brasil ya tiene más de 1000, ¿okay? Y tiene que haber una capacitación en todos estos temas porque hay muchas oportunidades que tienen que ser adoptadas lo más pronto posible. Y solo para terminar, es que no se olviden, así como dijo Henry, que ya existe una aplicación donde pueden conseguir a un abogado, pues la recomendación es cuando el tema esté difícil o no tan difícil, es que llamen al abogado antes y no después. Sale más barato contratar al abogado antes del problema y sale muchísimo más caro cuando ya están metidos en el problema. Entonces, esa sí es una recomendación. Y simplemente ya para terminar, aquí hay 4 puntos, ¿sí?, de las recomendaciones inmediatas para el Ecuador en el tema de la IA, y es capacitar, por eso estamos aquí en la universidad, el tema de una regulación que no tenemos,
un tema de gobernanza y que obviamente apliquen el tema de la ética. Muchísimas gracias. Agradecemos a David Sperber por compartir con nosotros una perspectiva fundamental sobre los desafíos éticos y regulatorios que acompañan el avance de la inteligencia artificial. Ahora damos paso a los estudiantes que participen. ¿Quién desea hacer preguntas? ¿A David? ¿Alguien? ¿Quién quiere hacer preguntas? No tenemos preguntas. ¿Seguro no tenemos? Sí, ya, listo, vamos, John. David, muchísimas gracias por tan buena exposición. Mi pregunta es, ¿qué está frenando a Ecuador para tener su ley de inteligencia artificial? Gracias. La verdad es que falta que le pongan como prioridad, ¿sí? Es decir, la Asamblea Nacional, el CAL, todos los años, a inicios de cada año, establece las prioridades, que normalmente son 4, no más, 4 áreas de prioridad que tiene la Asamblea Nacional para revisar o expedir nueva normativa. Y este tema no está entre los 4. Entonces la recomendación sería que obviamente por lo menos, si no es para este año, por lo menos para enero del próximo año, sí sea un tema esencial que considere la Asamblea que es prioridad 1 para este año. Muchas gracias por la pregunta. David, en muestra de agradecimiento por tu participación en las DICIC 2026, queremos hacerte un presente institucional por parte del coordinador del evento, Andrés Largo. Gracias, Andrés. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor David Sperber. Hemos analizado la inteligencia artificial desde la perspectiva del derecho y la ética.